A partir del bautismo, estamos sepultados con Cristo al pecado, al mal moral y a todo aquello que no es Cristo. Hemos muerto a todo lo que no es Cristo, a todo lo que es contrario a Cristo. Y esto es una gozada. El bautismo nos ha unido a Cristo para siempre, nos ha consagrado, nos ha unido con lo sagrado y nos ha alejado para siempre del mal, de lo malo, de lo que no es Cristo. Es como un escudo, por eso se habla tanto de no perder la gracia del bautismo. Pues el que no lo haya perdido nunca, qué gozada. Porque esa coraza, ese revestimiento de Cristo, porque fue revestido, empapado de Cristo, le ha protegido de todo lo que podía alejarle de Cristo para siempre. Otra cosa es que somos como somos y nos cargamos el vestido a los 5 minutos, pero bueno, el Señor lo limpia, ¿no? Este fenómeno del doble nacimiento, en el fondo, obedece, si os dais cuenta, a cualquier fenómeno religioso, ¿eh? Cualquier fenómeno religioso, aunque no sea cristiano, tiene una iniciación, un comienzo, un rito de iniciación de algún tipo. Y en el cristianismo, la iniciación, entendida como nacimiento a la vida sobrenatural, se realiza por medio de 3 sacramentos, que además se llaman así, ¿no? Los sacramentos de la iniciación: bautismo, confirmación y Eucaristía. Y el simbolismo y los signos de los sacramentos, a diferencia de otras iniciaciones de otras religiosidades diferentes, no sobrecogen a la persona, no impactan psíquicamente, no causan temor, no buscan un cambio de vida por medio de algún tipo de conmoción, no. Primero porque la gracia de Dios es poderosa y no necesita asustarnos ni meternos miedo para hacernos cambiar, ¿no? Y que en el caso de los sacramentos, recurrir a la imaginación, al impacto psicológico, sería algo absurdo, inútil. Y los signos sacramentales, que por un lado son muy sencillos, muy simples. En el bautismo tenemos el agua y el crisma. En la confirmación tenemos también el crisma y la imposición de manos, ¿no? Y en la Eucaristía, cosa más sencilla que la oblea y el vino, pues lo puede ser. Son signos muy, muy simples. La materialidad del sacramento en cuanto a signos son muy sencillos. Pues patentiza de alguna manera la grandeza del misterio. El misterio es tan grande y el poder de Dios tan inmenso que no necesita cosas espectaculares para ser real y efectivo, ¿no? Para tocar el corazón del creyente. Decíamos hace un momento que a partir del bautismo quedamos injertados en Cristo, en una vida totalmente nueva. Y hay un ejemplo, siguiendo el ejemplo del injerto, que a mí me da mucha luz. A ver, imaginad si un científico tuviera éxito, es una hipótesis muy fantástica, ¿eh? Y consiguiera injertar vida animal en un vegetal. Echemos imaginación mucha. Claro, yo echando imaginación os confieso que me he tentado mucho de risa últimamente, porque imaginándome esto en un árbol, injertamos una ardilla, que es vida animal, ¿no? Al final a la ardilla le salen por las orejas manzanas. Yo qué sé lo que saldría ahí, no sé, porque el injerto, pues os digo que a mí me da mucha risa. Pero bueno, a lo que voy es que si por muy imposible, porque humanamente, naturalmente, científicamente no es viable, alguien consiguiera hacer eso, el impacto de los que observan el experimento sería: ¡uy, qué tío, qué fenómeno! Lo que ha conseguido injertar en la vida vegetal, que es un rango muy inferior a la vida animal, y que funcione. Dirían que era el mayor milagro científico, ¿no? O sea,
una cosa no va más desde el punto de vista humano. Pues lo que se logra por el bautismo está a años luz del experimento este. O sea, es en una vida mortal, caduca, perecedera, llena de límites, abocada inevitablemente a una muerte eterna, se injerta la vida no inmortal, la vida de Dios mismo. Eso lo ha conseguido Dios con el bautismo. O sea, no tiene nada que ver el milagro científico que se vio guau con lo que de verdad Dios ha hecho. O sea, en un ser condenado a muerte, sin posibilidades de vida, injerta no una vida inmortal, sino la vida misma de Dios. Diviniza a ese ser. Por eso somos hijos de Dios. Y dice la Escritura, sois dioses por participación. Ese es el bautismo. Esa es la riqueza. Por eso nunca agradeceremos bastante a Dios el haber sido bautizados, el haber nacido en unas circunstancias donde hemos recibido el bautismo. Esa es la vida del bautismo, ¿no? Cuando miramos los signos sacramentales del bautismo, el agua de la fuente bautismal que se derrama en la cabeza del niño, del neófito, el santo crisma con el que se le unge, el cirio que se pone en sus manos, la vestidura blanca con que se le cubre, son toda una serie de símbolos que más o menos nos explican para entender el sentido de lo que está sucediendo, pero no vemos la realidad de lo que está sucediendo. Vemos el cirio, vemos el crisma, vemos el agua, vemos el vestido, vemos el rito, pero la realidad impresionante de lo que está sucediendo en ese momento no lo vemos, o sea, no lo podemos palpar sensiblemente, ¿no? Porque para vivirlo, para verlo, para poder comprenderlo, barruntarlo de alguna manera, es necesaria la fe. Sin la fe, el bautismo es un rito que por mucho que te lo expliquen puedes entender el sentido de por qué se hace cada cosa, pero sin la fe para ti no es nada, es un rito. Pero la realidad de lo que está sucediendo ahí, sin la fe, te lo pierdes, no te enteras, ¿no? Eso es solamente una fe viva, dinámica, verdadera, nos permite comprender y recibir en el bautismo la acción salvadora de Cristo. El bautismo hace que tomemos parte en la novedad absoluta que Cristo inició en la historia del hombre a través de la resurrección. Nos hace partícipes de la resurrección y de alguna manera nos da derechos sobre todo lo que la resurrección de Cristo nos ha traído. Todos esos beneficios, ¿no? Toda esa vida, lo que es la salvación. Esta vida nueva es nuestra liberación de la herencia del pecado y de la esclavitud. Y es nuestra verdadera santificación. Y esta novedad es el principio, el punto de partida, no hay otro, de todas las vocaciones humanas. De todas. Toda vocación sacerdotal, religiosa, matrimonial, llega a la consumación del bautismo. A que se desarrolle la vida de la gracia, la vida de la fe, y se consume el bautismo.
De hecho, por ejemplo, esto lo puedo contar un poco mejor, porque a las monjas nos lo suelen contar. La profesión religiosa es la consumación de nuestro bautismo. Dicen que es como un segundo bautismo. Bueno, a mí sí me parece que es pasarse, porque no es un sacramento, ¿no? La profesión es así como el orden sí es un sacramento, la profesión no es, pero es la consumación de nuestro bautismo, porque la consagración primera que yo recibí por el bautismo llega a culminar en mi consagración religiosa, en mi profesión. Ahí hay muchos, es un tema muy complejo y los teólogos se pelean, unos dicen unas cosas, otros dicen otras, bueno. Pero sí que es verdad que es la consumación del bautismo. Otros dicen que cuando se llega a la profesión religiosa se restaura la gracia con el bautismo. Yo creo que no, porque no hay que pasarse el bautismo, es el bautismo en punto, ¿no? Pero sí que es verdad que la profesión es la culminación. Yo, por designio de Dios, fui llamada a la vida de la gracia por el bautismo, a la vida religiosa después, y la consumación de mi llamada primera en el bautismo a la vida de la gracia fue llegar a mi profesión y consagrar mi vida y entregar mi vida de esa manera. Otros a través del sacramento del orden, otros a través del sacramento del matrimonio. Hay muchísimos caminos, ¿no? Pero el bautismo siempre es el punto de partida de cualquier vocación cristiana. Eso es importante tenerlo claro. Otra de las cosas como muy a tener en cuenta, ya lo he dicho más o menos, pero hay que puntualizarlo bien, es que el bautismo, ya lo he dicho, nos consagra, ¿no? Es una consagración fundamental de la persona humana a Dios. Y es la ofrenda de esa persona a Dios como propiedad de Dios. Cualquier bautizado es propiedad de Dios, pertenece a Dios, deja de pertenecer al demonio y pertenece a Dios. De ahí la lucha de ser arrebatados de Dios nuevamente. La lucha del demonio, por eso tienta continuamente para recuperarnos, para que perdamos la gracia, para que rechacemos la gracia y volvamos atrás, volvamos a la muerte, volvamos a ser pertenencia del demonio, ¿no? Otra cosa es que el bautismo, como os he dicho antes, imprime carácter, y aunque en un momento dado tú pierdas la gracia y te alejes de Dios, vas a seguir siendo pertenencia de Dios siempre. Otra cosa es que ya no quieras volver, pero propiedad de Dios eres. Otra cosa es que tú decidas renunciar a eso y te entregues a otro dueño. Pero la Escritura, el título de propiedad, es eterno. Aun cuando un alma se condenara, si está bautizada, está bautizada. Irá al infierno, pero bautizada. O sea, el sello de Dios lo lleva. Eso no se borra. Es que eso es muy importante, que tengamos seguridad y conciencia de que somos pertenencia de Dios. Es que yo con mi vida hago lo que me da la gana. Pues sí, la haces, pero no deberías hacerlo, porque tu vida no es tuya. Esa frase no es un tópico, es verdad. Es que no te perteneces. Yo soy la dueña de mi vida. Mentira, a mí te lo he contado. Nadie es dueño de su vida. Los no bautizados tampoco, ¿vale? El dueño de la vida es Dios siempre. Otra cosa es que si encima has sido bautizado y has sido ya consagrado por el bautismo, nada de es mi vida y hago lo que me da la gana. Harás lo que te dé la gana, pero disponiendo de lo que no es tuyo. Robando a Dios lo que le pertenece. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Es que es uno de los argumentos estrella de la gente. Cada uno que haga lo que le dé la gana. Sí. Hagas lo que te dé la gana, no lo podemos evitar, pero no tienes derecho a hacer lo que te dé la gana. Vamos a tener las cosas claras, ¿no?
Esto es importante. Y también es muy bonito recordar, en la Iglesia Católica ahora normalmente lo habitual no es esto, no se suele practicar así, pero el bautismo en la primitiva Iglesia se realizaba normalmente por inmersión. Y el sentido de la inmersión era el de sepultarnos en las aguas con Cristo, morir con Cristo, ese acto de morir, y emerger del agua, volver a nacer del agua y del Espíritu, sabiendo que en el bautismo nos es dado un verdadero estado de pureza. Es lo más parecido a la pureza de Dios. Por eso el sentido de la vestidura blanca, ¿no?, de los catecúmenos. Para progresar en la vida espiritual es importante que una vez que hemos tomado conciencia de todo esto y nos hemos enterado, deseemos cada vez con más fuerza, con más intensidad, vivir las gracias del bautismo. Gracias que nos van asemejando cada vez más y más a Cristo por medio de una vivencia fundamental, que son, también están las pobres totalmente trasnochadas y arrumbadas, la vivencia de las 8 bienaventuranzas. No solo los mandamientos de la ley de Dios, que sí, por supuesto, pero además de lo que nos va a asemejar a Cristo es la vivencia de las bienaventuranzas. Si leemos las bienaventuranzas despacio, cuando las terminas de leer, una lectura reposada y meditada, llegas a la conclusión de que Jesús, cuando las predicó, estaba trazando su propio autorretrato. Las bienaventuranzas son Jesús, manso de corazón, puro de corazón, pobre de espíritu, llora por nosotros, tiene hambre y sed de la justicia. Todas las bienaventuranzas. Construye la paz. Pues para asemejarnos más y más a Jesús, configurarnos con Él y llevar a desarrollo pleno las oraciones del bautismo, tenemos que desear, cosa que tampoco la mayoría deseamos, vivir intensamente las 8 bienaventuranzas. Y no hagáis nunca una cosa que yo alguna vez he oído y me pone de los nervios. Yo quiero la de bienaventurados los pobres, que es la que me gusta. Y las otras 7 para Rita. No, ay no, la mía no es la de los pobres, la mía es la de los limpios de corazón. Vamos empeorando. Es que esa conversación idiota yo la he oído más de una ocasión. No, las bienaventuranzas son las 8, como los mandamientos de Dios son los 10. Yo con el primero, el quinto y el sexto voy bien. El resto, pues bueno, voy tirando. No mire usted. O todos, o con uno solo que... Además esto es como... Ahora vamos a ver. Uno que esté estropeado, que estropea a los otros 9. Una bienaventuranza que nos tira de las otras 7. O todo o nada. Entonces, los mandamientos de la ley de Dios, por supuesto. Pero para ser de verdad cristianos, para ser de verdad otros Cristos, verdaderos hijos de Dios como Cristo, como fue Jesús, tenemos que desear intensamente vivir las bienaventuranzas. Y que no se nos olvide que esto tampoco gusta, pero también es palabra del Señor, que Él nos dijo: el que pierda su vida por mí, la encontrará. Este perder la vida empieza con el sacramento del bautismo. Gracias a Dios perdemos la vida, morimos y volvemos a nacer. Y tiene que ir realizándose a lo largo
de toda nuestra vida. Hay que morir continuamente para ir naciendo a una vida nueva. Tenemos que ir perdiendo nuestra vida por Cristo, procurando imitarle cada vez más y más. Y no solo imitarle, sino configurarnos con él. Cada uno en su particular camino, porque aun viviendo la misma vocación, por ejemplo nosotras las monjas, la misma vocación, el mismo día, la misma hora, en el mismo momento, en el mismo lugar, cada una camina por un camino nuevo y único e irrepetible, y tenemos que ir perdiendo la vida por el camino. Tenemos que vivir sepultados con Cristo y resignarnos a morir a nosotros mismos. No nos gusta nada, pero es que si no morimos no nacemos. Hay que ir matando lo que queda del hombre viejo, que dice San Pablo, para volver a nacer. Y si matar al hombre viejo es complicado, matar a la mujer vieja es casi imposible. Y a la monja vieja, de eso tengo experiencia. Oye, cuando ya la tienes a punto de asestarle el golpe final, de pronto resucita la monja vieja. Es como el ave fénix, no hay manera humana de que se muera de una vez, ¿no? Es complicado. Pero bueno, cuando perdamos de verdad nuestra vida por Cristo, realizaremos nuestra vocación de encontrarnos a nosotros mismos en Él, porque dice San Pablo que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Solamente en Cristo nos vamos a encontrar con Dios, no hay tampoco otro medio. Eso siempre estaba segura, pero cada día que pasa más. Jesucristo es el único medio, el único camino, el único puente entre Dios y nosotros. Fuera de Cristo no hay quien encuentre a Dios, o al menos no hay quien lo encuentre en plenitud. Lo encontrarán parcialmente, a cachitos, pero encontrarse de verdad con Dios tiene que ser a través de Cristo. Tiene que ser que llegue un día en que podamos decir como San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Otra cosa importante del bautismo. Hasta aquí todo esto que he dicho nos puede pillar de sorpresa muchas cosas, no las habíamos pensado o se nos habían olvidado, hay que recordarlas. Hasta ahí bien. Pero lo que voy a decir ahora ya mola menos. No nos incorporamos a Cristo solo, sino al cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico de Cristo, eso, a la Iglesia católica. Si cada individuo en la Iglesia, pues sí, claro, por eso estás tú y por eso estoy yo. Si fueran todos estupendos y perfectos, no quedaba allí ni el apuntador. Gracias a Dios, la Iglesia está formada por hombres y mujeres limitaditos, pecadorcillos, unos pecadores gordos también, habrá de todo, en todas partes, pero vamos, gente limitada, y entonces gracias a eso, vosotros y yo podemos ser católicos. Si fueran club de perfectos, ¿quién quedaba? ¿Quién iba a pasar el examen de admisión? Es que a mí todos estos que critican a la Iglesia me ponen de pésimo humor, porque me van a decir, la única que tendría derecho a criticarla, aparte de Jesucristo nuestro Señor, es la Virgen María. El resto de todo el mundo cayó, punto en boca. ¿Quién está libre del pecado? Que tire la primera piedra. Oye, pues anda que no le tiran pedradas, ¿no? Y las que tiramos los que estamos dentro también, desde dentro. O sea, es que tiene desde fuera y desde dentro. Y siempre digo que una de las pruebas, irrefutables de que la Iglesia es de Dios, es que si no se cae con las patadas que damos los que estamos dentro, y no se va a caer nunca, porque son mucho peores las voces de dentro que las de fuera. Pero yo digo, ¿por qué tiramos pedradas? ¿Quién está libre de pecado? ¿Por qué? Pues os lo voy a decir, porque no la amamos. Eso es evidente. Si la amáramos,
no le tiraríamos piedras y porque no la sentimos madre. Para decir que la Iglesia es mi madre, la Iglesia es tu madre y mi madre. Porque sin esa madre no hubieras sido bautizado, no hubieras nacido. Los sacramentos solo se reciben en el seno de la Iglesia. Yo puedo creer en Dios de a mi manera, sí. Y puedo leer el Evangelio y creer en Jesucristo a mi manera. Peligroso, pero vale, te lo voy a conceder. Pero los sacramentos nunca los vas a tener fuera de la Iglesia. Y los sacramentos son la vida de Cristo, ¿eh? Son vida, no son ritos, no son signos, son vida. Y esa vida te la da la Iglesia, por eso es tu madre, porque está continuamente engendrándote y dándote a luz a la vida de la gracia. Y cuando tú te vas y te suicidas por el pecado, la única manera de volver a la vida es en la Iglesia. La única manera de resucitar al muerto que ha perdido la vida de la gracia es desde la Iglesia. Fuera de la Iglesia, fuera del sacramento de la reconciliación, no hay recuperación de la gracia. No hay, que no se ha inventado. Y de hecho la fórmula de la absolución sacramental lo dice. Lo que pasa es que también nos confesamos y la oímos tantas veces que a veces se nos olvida, ¿no? Dice: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo el mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Sin el ministerio de la Iglesia no hay perdón ni paz. Sin el ministerio de la Iglesia no hay Eucaristía, no hay perdón de los pecados, no hay nada, no hay vida, estaríamos muertos. La Iglesia es mi madre y la tengo que querer. Porque vamos a ver, a una madre se la deja de querer porque se haga vieja, porque tenga arrugas, porque a veces chochee. ¿Es tu madre? La Iglesia no se hace vieja, es eternamente joven, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Es inmortal, no va a acabarse nunca, no se va a morir nunca, porque ha vencido la muerte en Cristo. La Iglesia no chochea, aunque chocheemos los que estemos dentro, o hagamos cosas o digamos cosas inconvenientes. La Iglesia está asistida por el Espíritu Santo, que no chochea, os lo prometo. Ni se va a morir, ni se va a acabar. La Iglesia católica es mi madre y la tengo que amar con verdadera pasión de hija, que lo recibe todo de su madre. Y la tengo que defender por encima del mundo entero, aunque pueda haber cosas poco acertadas, porque recordad que la Iglesia es santa, aunque no seamos santos los que estamos en ella. La Iglesia es santa, inmaculada, tiene mancha. La Iglesia es Jesús, es Cristo. Es que los de los... Eso sí. Los del Señor, ¿qué tal? Todo lo que usted me quiera contar. Sí, el pobre, a lo mejor el Señor es el que va con la sotana y el fajín es un desgraciado. Si yo no digo que no. Pero es que ese es uno que está en la Iglesia. La Iglesia es mucho más que ese y que todos los que puedan haber, o podamos, yo me incluyo, haber, que demos un antitestimonio, seamos pecadores o vivamos mal. La Iglesia está por encima de todo eso. Y el bautismo nos injerta en la Iglesia. Hijos de Dios e hijos de la Iglesia. No hay título más grande. Ningún título nobiliario del mundo supera esos dos títulos. Hijos de Dios e hijos de la Iglesia. Eso nos lo da el bautismo y nosotros sin agradecer. Muy mal. Nuestra fe, esto es muy importante,
porque es la tontería que repiten, bueno, pues una tontería pues la repiten muchos tontos que no saben lo que dicen, evidentemente. La fe que hemos recibido en el bautismo no la podemos construir, ni alimentar, ni hacer crecer, ni ahondar en ella simplemente con un diálogo personal con Jesús. Hay ilusos que dicen, yo creo en el Señor, o sea, luego son muy incoherentes, porque no creen en la Iglesia, pero vienen a adorar la Eucaristía, vienen a rezar delante del Sagrario, y dicen, a ver, me truco. ¿Y el Santísimo Sacramento de dónde salió? Pues también por el ministerio de la Iglesia, por el ministerio de unos señores que han recibido por el ministerio de la Iglesia un sacramento que es el orden sacerdotal y celebran el sacramento de la Eucaristía, entonces lo reservan, y entonces tú tienes ahí al Señor en el Sagrario, vienen a contarle cosas a Jesús en el Sagrario, hablan con Jesús en el Sagrario, no necesitan a nadie más según ellos, pero sin ese nadie más no había Jesús en el Sagrario, o sea que en el fondo es absurdo. Y yo mi vida con Cristo porque paso de la Iglesia y paso de todo lo demás. Lo que acabo de decir es una tontería, por no decir un despropósito y una estupidez. Y un sinsentido. No sé. Lo mismo que sería absurdo ir a la Iglesia y prescindir de Cristo. Tampoco sería muy normal, ¿verdad? Pero yo de eso no he conocido. Pero los otros de yo con Cristo sí y con la Iglesia no. Mira, ni con Cristo ni con la Iglesia. No se pueden separar. Y es palabra del Señor. El que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Se lo dice a quién? A los apóstoles, a la Iglesia. Y el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Luego decir Jesucristo sí, pero la Iglesia no, es mentira. Pero es que no, o sea, con raíz evangélica, es absurdo. Es totalmente absurdo. Porque además, no se puede seguir a Jesucristo, ni vivir el Evangelio, ni las bienaventuranzas, ni nada, sin comunidad. Jesús solo no vale. Hace falta una comunidad de fe. Amaos como yo os he amado. Ese mandamiento, que es el precepto principal de nuestra fe, es para una comunidad. Amaos entre vosotros. O yo con Jesús solo, no. No. Es mentira, o sea, de raíz está mal planteado. Yo con Jesús sola habrá momentos, pero mi fe se hace vida en comunidad. Si no, no es una fe cristiana verdadera. Y la comunidad cristiana se llama Iglesia. Además, más cosas. Hay un dogma que tampoco muchos no conocen, y es antiguo, no es nuevo, que es el de la comunión de los santos. ¡Qué guay! Todos somos santos. Pues sí, si estamos en la gracia de Dios, sí lo somos. La cosa serán los niveles de santidad, que seamos santos ejemplares o no, muchas cosas, ¿no? Ahí habría que matizar mucho. Pero los que participan de la santidad de Dios, de la gracia de Dios, son santos. La Virgen es santísima porque es la que participó como nadie de la gracia de Dios. Es la llena de gracia, por eso es santísima. Los demás somos santos donde podemos, pero si estamos en gracia de Dios, somos santos. Tampoco lo sabíamos, pues lo somos. Y hay un dogma que es el de la comunión de los santos, o sea, de todos los que participan en la gracia de Dios, de todos los bautizados. Y ahí están todos, cuando digo todos, es todos los bautizados de todos los tiempos, hasta el día de hoy. Todos los que nos han precedido en la fe, que están ya en la iglesia militante, en la iglesia triunfante, o en la iglesia purgante, que están bautizados, están en la comunión de los santos. Forman parte de esa comunión. ¿Y esto a nosotros en qué nos afecta? Pues en muchas cosas. Resulta que estoy en comunión con Santa Teresa, por ejemplo. Anda, si vivía hace 400 años, 500 ya.
y que estamos fuera del tiempo en otro nivel, que es el de la comunión. Ella fue bautizada, yo estoy bautizada, y sus méritos, su gloria, su santidad es mía. Esto es súper importante. ¿Por qué? Pues lo cuento. Aquí todo es de todos, lo bueno y lo malo. No fastidies, sí fastidio. Entonces, si el alabo es un desgraciado, pues si el alabo es un desgraciado porque ha perdido la gracia, que eso significa desgraciado, pues habrá que agraciarlo. Y tendremos que intentar agraciarlo entre todos. De la misma manera, esta es la buena noticia, la santidad impresionante de Santa Teresa y el amor de Dios que Santa Teresa tuvo en sí, pues para mí, pobre desgracia de ella, pues también me toca, también es mío. O sea, aquí nos apuntamos a lo bueno y a lo malo. Pero a lo malo también, no vale decirme que con lo bueno y lo malo. No, pero si es que ese tío es un desgraciado, pues ese tío desgraciado es tu hermano. Y si está bautizado, su desgracia también es tuya. Te afecta. Y hay que intentar volverlo a la gracia, dejar que sea tan desgraciado y agraciarlo un poco. Y esa es tarea de todos. Sí, este es el dogma de la comunión de los santos. No sabemos si reírse o llorar. Reírse. Todo lo que Dios ha hecho es bueno y para el bien. Tiene más de bueno que de malo. Porque los méritos de la Virgen también son míos. Y si no, no nos los perdíamos. Aunque claro, la Virgen no la bautizaron, pero estaba llena de gracia. Entonces, todo lo que la Virgen ha sido, toda su fidelidad, toda su santidad, toda su entrega, todo su amor, también es mío. Y lo de todos los santos. No, lo de todos los pecadores pues también, pero bueno, vamos a verlo en positivo, que es más lo positivo que lo negativo. La oración de todos los demás me pertenece. Yo no tengo gracias místicas ni falta que te hace, ya las tuvo Santa Teresa y son tuyas, pues de pronto debemos levitar, puede ser un poco traumático, ¿no? Entonces, todos los méritos, toda la oración, toda la santidad, toda la gloria de todos los santos es mía. ¿Por qué es mía? Porque es de Jesús, Jesús la asumió en sí, ¿no? Y por el bautismo hemos sido injertados en Cristo. Eso que no se nos olvide. Es un poco, a ver, la perspectiva, uno necesita tiempo para ubicarse. La perspectiva es un poco vertiginosa, pero es verdad. ¿Eh? Esto es de fe, ¿no? Es el misterio de la Iglesia, el misterio de los santos. Y tenemos que tener en cuenta que nadie, por desgraciado que sea, y repito que cuando digo desgraciado es el que no tiene la gracia, no que le quiera poner perdido, sino desgraciado que sea, poco agraciado que sea, nadie es una isla perdida en la soledad. Nadie. Jesucristo tiene un cuerpo místico que es la Iglesia y todos formamos parte de ese cuerpo. Todos estamos injertados en este cuerpo. Eso lo llevamos ya un montón de rato diciéndolo, ¿no? Entonces, a los que han estudiado física y se acuerdan, porque yo lo he estudiado en otro caso, me acuerdo, se acordarán de los famosos vasos comunicantes. No es que yo sea una experta en física, pero hasta ahí todavía llego. Bueno, pues todos los creyentes somos vasos comunicantes. Entonces, aunque solo llenes por un vaso, va subiendo el nivel de todos. Ahora, como no hay un escape, va bajando el nivel de todos. O sea que cuidado con las goteras, cuidado con las grietas y que alguien, por favor, sea santo de verdad para que nos llegue a todos. Como los demás, pues ya vamos chupando del de al lado. Pero esto es así. Esto es verdad, ¿eh? O sea, no es una chufla. El dogma de la comunión de los santos es eso. O sea, si de repente hay una persona santa en el mundo, pero santa en serio, pues vamos todos chupando el bote, la tendremos exhausta, pero
exhausto, que sea, pero nos vamos nutriendo todos. Ahora, si hay un montón de pecadores que se dedican a dilapidar la gracia, empezamos a tener goteras y se nos baja, entonces tiene que haber un equilibrio, que llene más que lo que pierda, para que se vayan llenando los vasos, ¿no? Y como miembro del cuerpo místico, y ese es mucho el sentido de la vocación de las monjas contemplativas. ¿Qué hacen encerradas? Pues intentar llenar el bote, muchacho, que si no esto va a pasar. Estamos aquí empleando esa fondo intentando llenar el bote de la gracia, porque hay cantidad de pérdidas. Además, últimamente nos han torpedeado y tenemos un montón de agujeros, ¿no? Hacemos aguas por todas partes. Entonces, esto es como muy importante entender esto, porque es verdad, o sea, es una verdad de fe, no es